4. El plan de trabajo y las fichas. 4.1. El índice como hipótesis de trabajo. Una de las primeras cosas que se han de hacer para empezar a trabajar con una tesis es escribir el título, la introducción y el índice final, esto es, precisamente las cosas que todos los autores hacen al final. Parece un consejo paradójico, empezar por el final, pero, ¿quién ha dicho que el índice vaya al final? En ciertos libros está al principio a fin de que el lector pueda hacerse una idea rápidamente de lo que encontrará al leerlo. En otras palabras, escribir cuanto antes el índice como hipótesis de trabajo sirve para definir cuanto antes el ámbito de la tesis. Se objetará que según vaya avanzando el trabajo, este índice hipotético habrá de ser reestructurado varias veces e incluso llegará a asumir una forma completamente diferente. Cierto es, pero lo reestructuraréis mejor si tenéis un punto de partida a reestructurar. Imaginad que tenéis que hacer un viaje en coche de 1.000.000 de kilómetros y que disponéis de una semana. Aún que estéis de vacaciones no saldréis de casa a ciegas marchando en la primera dirección que se os ocurra. Saldréis con un plan. Os proponéis recorrer la autopista del Sol, Milán-Nápoles, con algunas desviaciones a Florencia, Siena y Arezzo, una estancia más larga en Roma y una visita a Montecassino. Si luego a lo largo del viaje resulta que Siena os ha llevado más tiempo del previsto o que, además de Siena, merecía la pena visitar San Gimignano, decidiréis eliminar Montecassino. Es más, llegados a Arezzo, se os podría ocurrir doblar hacia el este y visitar Urbino, Perugia, Asís y Gubbio, lo cual supone que, con motivos muy serios, habréis cambiado de trayecto a mitad de viaje. Pero el que habéis modificado es ese trayecto, no ningún trayecto. Pues lo mismo vale para vuestra tesis. Proponeos un plan de trabajo. Este plan asumirá la forma de un índice provisional. Y mejor si este índice es un sumario en que a cada capítulo corresponde un breve resumen. Si actuáis así aclararéis a vuestros mismos ojos lo que queréis hacer. A continuación podríais proponer al ponente un proyecto aceptable. Y por fin os daríais cuenta de si teníais ya o no las ideas claras. Hay proyectos que parecen clarísimos cuando se piensa en ellos, pero al empezar a escribir todo se escurre entre las manos. Se pueden tener ideas claras sobre el punto de partida y el de llegada, pero hay que darse cuenta de que no se sabe cómo llegar del uno al otro y que habrá en medio. Una tesis es como una partida de ajedrez, tiene cierto número de movimientos, pero desde el principio hay que estar capacitado para predecir los movimientos a efectuar con vistas a dar jaque, mate al adversario, de otro modo, no se conseguiría nada. Seamos más precisos, el plan de trabajo comprende el título, el índice y la introducción. Un buen título ya es un proyecto. No hablo del título que se apunta en una libreta muchos meses antes y que suele ser tan genérico que permite variaciones infinitas. Hablo del título, secreto, de vuestra tesis, el que suele aparecer luego como subtítulo. Una tesis puede tener como título, público, el atentado de Togliatti y la radio, pero su subtítulo, y tema verdadero, será análisis de contenido con vistas a mostrar la utilización de la victoria de Gino Bartali en el Tour de Francia, fin de distraer la atención de la opinión pública del hecho político o acaecido. A esto se llama enfocar el área temática V. Decidir el estudio de solamente un punto específico de la misma. La formulación de este punto constituye también una especie de pregunta. ¿Se ha hecho en la radio un uso específico de la victoria de Gino Bartali que llegue a evidenciar el proyecto de distraer la atención del público del atentado sufrido por Togliatti? ¿Y dicho proyecto puede colegirse de un análisis de contenido de las noticias radiofónicas? Ya se ve que el título, transformado en pregunta, se convierte en parte esencial del plan de trabajo. Tras haber elaborado esta pregunta habré de proponerme etapas de trabajo correspondientes a otros tantos capítulos del índice. Por ejemplo, 1. Bibliografía sobre el tema 2. El acontecimiento 3. Las noticias en la radio 4. Análisis cuantitativo de las noticias y de su distribución horaria 5. Análisis de contenido de las noticias 6. Conclusiones. 0. Puede preverse un desarrollo de este tipo. 1. El acontecimiento. Síntesis de las diversas fuentes de información 2. Las noticias radiofónicas desde el atentado hasta la victoria de Bartali 3. Las noticias radiofónicas a partir de la victoria de Bartali y en los 3 días siguientes 4. Comparación cuantitativa de las 2 series de noticias 5. Análisis de contenido comparado de las 2 series de noticias 6. Valoración sociopolítica. Como ya he dicho, cabe esperar que el índice sea mucho más analítico. Podéis escribirlo en una hoja grande haciendo casillas y apuntando los títulos según van surgiendo para cancelarlos luego y sustituirlos por otros, controlando así las diversas fases de la reestructuración. Otro modo de hacer el índice hipótesis es la estructura ramificada. 1. Descripción del acontecimiento de atentado a Bartal L2. Las noticias radiofonías-d BAMH en ABC y ante 3, etc. Lo que permite añadir diversas ramas. Para acabar, un índice hipótesis habría de tener la siguiente estructura. 1. Estado de la cuestión 2. Las investigaciones precedentes 3. Nuestra hipótesis 4. Los datos que podemos ofrecer 5. Análisis de los mismos 6. Demostración de la hipótesis 7. Conclusiones y orientaciones para el trabajo posterior. La tercera fase del plan de trabajo es un esbozo de introducción, que no será sino el comentario analítico del índice. Con este trabajo nos proponemos demostrar tal tesis. Las investigaciones precedentes han dejado muchos problemas planteados y los datos recogidos son todavía insuficientes. En el primer capítulo intentaremos establecer tal punto, en el segundo afrontaremos tal otro problema, y en la conclusión intentaremos demostrar esto y aquello. Téngase presente que nos hemos señalado ciertos límites precisos, que son este y el de más allá. En tales límites seguiremos el siguiente método, y así sucesivamente. Esta introducción ficticia
ficticia porque la reharéis antes de acabar la tesis, tiene una función, y es que permite fijar la idea a lo largo de una línea directriz que no será cambiada a menos que se lleve a cabo una reestructuración consciente del índice. De este modo podréis controlar vuestros impulsos y desviaciones. Esta introducción sirve además para exponer al director de vuestra tesis qué queréis hacer, pero sirve sobre todo para comprobar si ya tenéis las ideas ordenadas. Piénsese que generalmente el estudiante italiano proviene de un bachillerato en el que cabe suponer que ha aprendido a escribir tras una cantidad inmensa de exámenes. A continuación pasa 4, 5 o 6 años en la universidad, donde por lo general nadie le exige que escriba, y llegado el momento de la tesis se encuentra totalmente fuera de juego. El momín. Otra cosa sucede en otros países, como Estados Unidos, donde el estudiante, en vez de pasar exámenes orales, escribe unos papers, ensayos o tesinas de 10 a 20 páginas, por cada curso en que se ha matriculado. Es un sistema muy útil que también en Italia adoptan algunos, puesto que los reglamentos no lo excluyen. De hecho, la forma oral del examen es uno de los medios permitidos al docente para medir las aptitudes del estudiante. Toda la redacción le supondrá un gran shock. Hay que intentar escribir cuanto antes y se puede empezar escribiendo las propias hipótesis de trabajo. Prestad atención, pues hasta que no estéis capacitados para escribir un índice y una introducción, no estaréis seguros de que se trata de vuestra tesis. Si no conseguís escribir el prefacio, eso significa que todavía no tenéis ideas claras sobre cómo empezar. Si tenéis ideas sobre cómo empezar es porque al menos sospecháis a dónde llegaréis. Y precisamente basándose en esta sospecha tenéis que escribir la introducción como si se tratara de la recensión de un trabajo ya hecho. No temáis llegar demasiado lejos. Siempre estaréis a tiempo de echaros atrás. A estas alturas ha quedado claro que introducción e índice habrán que ser continuamente reescritos según avance el trabajo. Así es como se hace. El índice y la introducción finales, los que aparecerán en la tesis mecanografía. Serán diferentes de los iniciales. Es lo normal. Si no fuera así, significaría que toda la investigación efectuada no os ha proporcionado ninguna idea nueva. Quizás seáis personas de decisiones definitivas, pero en tal caso era inútil hacer una tesis. ¿En qué se diferenciarán la primera y la última redacción de la introducción? En el hecho de que en la última prometeréis mucho menos que en la primera y seréis más cautos. El objetivo de la introducción definitiva será ayudar al lector a entrar en la tesis, pero nada de prometerle lo que no se le va a dar. El objetivo de una buena introducción definitiva es que el lector se contente con ella, lo entienda todo y no lea el resto. Es paradójico, pero muchas veces en un libro impreso una buena introducción proporciona al que hace la recensión las ideas adecuadas y hace hablar del libro tal como el autor deseaba. Pero, ¿y si después el ponente, u otros, lee la tesis y se percata de que en la introducción anunciáis resultados que luego no aparecen? Por ello esta última ha de ser cauta y prometer solo lo que la tesis efectivamente da. La introducción sirve también para establecer cuál será el centro de la tesis y cuál su periferia. Distinción muy importante, y no solo por razones de método. Se os exigirá ser exhaustivos mucho más en el campo de lo que hayáis definido como centro que en el de lo que hayáis definido como periferia. Si en una tesis sobre la Primera Guerra Carlista en Navarra establecéis que el centro son los movimientos de tropas de Zumalacárregui, se os perdonará alguna inexactitud o alguna imprecisión en lo referente a las tropas cristines acantonadas en Cataluña, pero se os exigirá información absolutamente completa sobre las fuerzas carlistas. Naturalmente, lo contrario también vale. Para decidir cuál será el centro, o foco, de la tesis tenéis que saber algo sobre el material de que disponéis. Por eso el título, secreto. La introducción ficticia y el índice hipótesis se cuentan entre las primeras cosas a hacer, pero ninguna de ellas es la primera. Lo primero es la inspección bibliográfica, y ya hemos visto en 2.2.4, que se puede hacer en menos de una semana. Nae incluso en una ciudad pequeña. Recordemos el experimento de Alessandria. A los 3 días estaríais en condiciones de redactar un índice admisible. ¿Qué lógica presidirá la construcción del índice hipótesis? La elección depende del tipo de tesis. En una tesis histórica podéis discurrir en el plano cronológico, por las persecuciones de los valdenses en Italia, o en un plano de causa a efecto, por ejemplo, las causas del conflicto árabe-israelí. Puede haber también un plano especial, la distribución de las bibliotecas circulantes en Cataluña, así como uno comparativo contrastante, nacionalismo y populismo en la literatura italiana del periodo de la Primera Guerra Mundial. En una tesis de carácter experimental el plano será inductivo, de algunas pruebas a la propuesta de una teoría. En una tesis de carácter lógico-matemático el plano será deductivo, primero la propuesta de la teoría y a continuación sus posibles aplicaciones y ejemplos concretos. Hay que decir que la literatura crítica a que os refiráis puede ofreceros buenos ejemplos de planes de trabajo. Basta con que la utilicéis críticamente comparando a los diversos autores y viendo quién responde de mejor a las exigencias planteadas por el problema formulado en el título, secreto, de la tesis. El índice ya establece cuál será la subdivisión lógica de la tesis en capítulos, parágrafos y subparágrafos. En cuanto a las modalidades de esta subdivisión, véase B 2.4 y B 4. También aquí una buena subdivisión de tipo binario os permitirá hacer añadidos sin alterar demasiado el orden inicial. Por ejemplo, si vuestro índice es 1. Problema central 1.2. Subproblema principal 1.3. Subproblema secundario 2. Desarrollo del problema central 2.1. Ramificación primera 2.2. Ramificación segunda
Esta estructura puede ser representada por un diagrama ramificado en que las líneas trazadas señalan las sucesivas ramificaciones que podéis introducir sin turbar la organización general del trabajo. Problema central PC. Subproblema principal SP. Subproblema secundario SS. Ramificación primera RP. Desarrollo del problema central DPC. Barra inversa barra inversa barra inversa. Ramificación segunda RS. Las siglas apuntadas bajo cada subdivisión se refieren a la correlación entre índice y ficha de trabajo y se explican en 4.2.1. Una vez preparado el índice como hipótesis de trabajo, hay que empezar estableciendo siempre una correlación entre los diversos puntos del índice y las fichas y demás tipo de documentación. Estas correlaciones deben ser claras desde el principio y han de estar bien expuestas por medio de las siglas y barra diagonal o, pues nos servirán para organizar las referencias internas. Ya se ha visto en este libro lo que es una referencia interna. De cuando en cuando se habla de algo que ya ha sido tratado en un capítulo precedente y se envía, entre paréntesis, a los números de dicho capítulo, parágrafo o subparágrafo. Las referencias internas sirven para no repetir demasiadas veces las mismas cosas, pero también sirven para mostrar la cohesión de la tesis entera. Una referencia interna puede significar que un mismo concepto se presenta bajo dos puntos de vista diferentes, que un mismo ejemplo demuestra dos cosas distintas, que cuanto se ha dicho en términos generales puede aplicarse también en el mismo sentido a un punto particular, así sucesivamente. Una tesis bien organizada ha de tener abundantes referencias internas. Cuando éstas no figuran, significa que cada capítulo sigue adelante por cuenta propia como si todo lo dicho en los capítulos precedentes no contase para nada. Desde luego, es indudable que hay tipos de tesis, por ejemplo, las compilaciones de documentos, que pueden proceder también así, pero aunque sea en el momento de las conclusiones, las referencias internas se hacen necesarias. Un índice hipótesis bien construido es la cuadrícula numerada que permite manipular las referencias internas, sin tener que ir cada vez a verificar en hojas y papeles donde habláis de un asunto dado. ¿Qué he hecho yo sino para escribir el libro que estáis leyendo? A fin de reflejar la estructura lógica de la tesis, centro y periferia, tema central y ramificaciones, etc. El índice ha de estar articulado en capítulos, parágrafos y subparágrafos. Para evitar largas explicaciones podéis remitiros al índice de este libro. Se trata de un libro rico en parágrafos y subparágrafos, e incluso en subdivisiones menos res de que el índice ni siquiera da cuenta. Véase, por ejemplo, 3.2.3. Una subdivisión muy analítica contribuye a la comprensión lógica del discurso. La organización lógica debe reflejarse en el índice. Es decir, si 3.4 desarrolla un apéndice de I3, esto debe ser gráficamente evidente en el índice, tal como se expone a continuación. Índice. Y la subdivisión del texto I1. Los capítulos I1.1. El espaciado I1.2. Principio de párrafo I2. Los parágrafos I2.1. Diversos tipos de titulación I2.2. Eventual subdivisión en subparágrafos 2. La redacción final 2. 1. Copistería o mecanografiado propio 2.2. Coste de la máquina de escribir 3. La encuadernación. Este ejemplo de subdivisión nos muestra también que no es preciso que cada capítulo esté sometido a la misma subdivisión analítica que los siguientes. Las exigencias del discurso pueden requerir que un capítulo esté dividido en muchos subparágrafos, mientras que otro puede entrar directamente en discurso continuo bajo un título general. Hay tesis que no requieren tantas divisiones y en las que, incluso, las subdivisiones demasiado pequeñas hacen perder el hilo del discurso. Pensemos, por ejemplo, en una reconstrucción biográfica. De todos modos, hay que tener presente que la subdivisión minuciosa ayuda a dominar la materia y a seguir vuestro discurso. Si veo que una observación está contenida en el subparágrafo I 2.2, sabré de inmediato que se trata de algo referente a la ramificación 2 del capítulo primero, y que tiene la misma importancia que la observación I 2.1. Una última advertencia: si tenéis un índice férreo, podréis permitiros no empezar por el principio. Por lo general se empieza redactando la parte sobre la que uno se siente más documentado y seguro. Pero esto solo puede hacerse si en el fondo hay una cuadrícula orientadora, y no otra cosa es el índice como hipótesis de trabajo. 4.2. Fichas y anotaciones. 4.2.1. Varios tipos de ficha y para qué sirven. Según va aumentando vuestra bibliografía, empezad a leer el material. Eso de hacerse una hermosa bibliografía completa y a continuación empezar a leer es puramente teórico. De hecho, en cuanto hayáis montado una mera lista de títulos, os lanzaréis sobre los primeros que hayáis encontrado. También en ocasiones se empieza leyendo un libro y se parte de él para formar la primera bibliografía. En cualquier caso, según se van leyendo libros y artículos, las referencias se anotan y el fichero bibliográfico va aumentando. La situación ideal para hacer una tesis sería tener en casa todos los libros que se precisen, sean nuevos o antiguos, y tener una buena biblioteca particular, así como un ambiente de trabajo cómodo y espacioso donde dispone sobre otras tantas mesas los libros a que os refiráis, divididos en otras tantas pilas. Pero esta condición ideal es muy rara, incluso para un estudioso profesional. De todos modos, hagamos la mera hipótesis de que habéis logrado encontrar y comprar todos los libros del caso. De entrada disponéis de las fichas bibliográficas de que se ha hablado en 3.2.2. Habréis preparado un plan, o índice hipotético, CFR 4. 1.
con vuestros capítulos y subcapítulos numerados, y según vayáis leyendo los libros, subrayaréis y apuntaréis al margen las siglas correspondientes a los capítulos del plan. Del mismo modo, junto a los capítulos del plan pondréis las siglas correspondientes a un libro y el número de página. Así, en el momento de la redacción sabréis dónde ir a buscar cierta idea o cierta cita. Supongamos que hacéis una tesis sobre la idea de los mundos posibles en la ciencia ficción norteamericana y que la subdivisión 4.5.6 de vuestro plan sea pliegues temporales como modo de paso entre mundos posibles. Leyendo Intercambio Mental, Means Back, de Robert Sheckley, encontraréis en el capítulo 21, página 137 de la edición Omnibus Man de Dory, que el tío de Marvin, Max, mientras jugaba al golf cayó en un pliegue temporal que se encuentra en el campo del Fairhaven Club Country de Stanhope, y se encontró trasladado al planeta Clysius. En el margen de la página 137 del libro apuntaréis T. 4.5.6, pliegue temporal. Lo cual significará que la nota se refiere a la tesis. A lo mejor usáis el mismo libro 10 años más tarde tomando notas para otro trabajo, y conviene saber a qué trabajo se refiere cierto subrayado, y a esa subdivisión en particular. Del mismo modo, en vuestro plan de trabajo apuntaréis, refiriéndolo al parágrafo 4.5.6. CFR Sheckley, Mensbach, 137. En un espacio en que ya habrá referencia a universo A B zurdo de Brown y a la puerta del estío de Heinlein. Ahora bien, este procedimiento presume algunas cousas. A. Que tenéis el libro en casa. B. Que podéis subrayarlo. C. Que el plan de trabajo ya está formulado de modo definitivo. Supongamos que no disponéis del libro por ser raro y hallarse solo en las bibliotecas. Supongamos que lo tenéis en préstamo pero no podéis subrayarlo. También podría ser vuestro pero tratarse de un incunable de valor inestimable. Supongamos que hay que reestructurar el plan de trabajo, y ya nos vemos en dificultades. Esto último es lo más normal. Según avanzáis, el plan se enriquece y reestructura y no podéis dedicaros en cada ocasión a cambiar las anotaciones hechas en los márgenes de los libros. Por ello dichas anotaciones habrán de ser genéricas, del tipo mundos posibles, como evitar pues esta imprecisión. Por ejemplo, haciendo un fichero de ideas, dispondréis una serie de fichas con títulos como pliegues temporales, paralelismos entre mundos posibles, contradictoriedad, variaciones de estructura, etc., y apuntaréis en la primera ficha la referencia exacta a Sheckley. Todas las referencias a pliegues del tiempo podrán así colocarse en un punto dado de vuestro plan definitivo, pero la ficha podrá cambiar de lugar, fundirse con otras, preceder o seguir a otra. Así pues, se va perfilando ya la existencia de un primer fichero, el de las fichas temáticas, que viene muy bien, por ejemplo, para una tesis de historia de las ideas. Si vuestro trabajo sobre los mundos posibles en la ciencia ficción norteamericana se ordena enumerando los diversos modos en que han tratado varios autores los diferentes problemas lógico-cosmológicos, el fichero temático es lo ideal. Pero supongamos que habéis decidido organizar la tesis de otro modo, como por medallones, un capítulo introductorio sobre el tema y a continuación un capítulo para cada uno de los autores principales, Sheckley, Heinlein, Asimov, Brown, etc., o directamente una serie de capítulos, cada uno de ellos dedicado a una novela modelo. En tal caso, más que un fichero temático, conviene un fichero por autores. En la ficha dedicada a Sheckley pondréis todas las referencias necesarias para encontrar los pasajes de sus libros, en que habla de los mundos posibles. E incluso la ficha habrá sido subdividida en pliegues del tiempo, paralelismos, contradicciones, etc. Supongamos ahora que vuestra tesis se plantea el problema de modo mucho más teórico y utiliza la ciencia ficción como punto de referencia, pero discutiendo de hecho la lógica de los mundos posibles. Las referencias a la ciencia ficción serán más escasas y os servirán para insertar citas textuales más bien entretenidas. En tal caso, necesitaréis un fichero de citas, y en la ficha pliegues temporales apuntaréis una frase de Sheckley especialmente significativa. En la ficha sobre paralelismos la descripción que hace Brown de dos universos absolutamente idénticos, en los cuales no hay más diferencia que el lazo de los zapatos del protagonista, y así sucesivamente. Pero también hay que calcular que a lo mejor no tenéis el libro de Sheckley y que lo leísteis cuando os lo prestó un amigo, en otra ciudad y mucho antes de haber pensado en un plan de trabajo en que constaran estos temas de los pliegues temporales y el paralelismo. Será pues necesario preparar un fichero de lectura con una ficha dedicada a intercambio mental, los datos bibliográficos de este libro, un resumen general, una serie de valoración sobre su importancia y una serie de citas textuales que a primera vista os hayan parecido especialmente significativas. Añadamos también las fichas de trabajo, que pueden ser de varios tipos: fichas problemáticas, cómo afrontar tal problema; fichas de sugerencias, que recogen ideas proporcionadas por otros, sugerencias de posibles planteamientos, etc., etc. Estas fichas tendrían un color diferente según la serie y llevarían en lo alto del margen dir. Yo unas siglas que las liguen con las fichas de otro color y con el plan general. Vamos, algo majestuoso. Así pues, en el parágrafo anterior nos hemos puesto a calcular la hipotética existencia de un pequeño fichero bibliográfico. Fichas pequeñas con los simples datos bibliográficos de todos los libros útiles de que tenemos noticia. Y ahora nos vemos ante toda una serie de ficheros complementarios. A. Fichas de lectura de libros o artículos. B. Fichas temáticas. C. Fichas por autores. D. Fichas de citas. C. Fichas de trabajo. ¿Verdaderamente hay que hacer todas estas fichas? Naturalmente que no. Podéis tener un simple fichero de lectura y apuntar todas las demás ideas en cuadernos. Podéis limitaros solamente a las fichas de citas y vuestra tesis, que es, supongamos, sobre las imágenes de la mujer en la literatura femenina de los años 40, parte ya de
Cuadro 5 fichas para citas. Osear Will de hambre a la vil mayor queje admirarla infamante inútil, prefacio a El retrato de Urlan Cry. Cuadro 6. Ficha de recuerdo. Rack, el paso de lo táctil a lo visual. CFR, Hauser, Historia Socia 1 de 1 Arte 2, 267, donde cita a Wolfling para E1 paso de lo táctil a lo visual entre Renac y barroco, lineal versus pictórico, superficialidad versus profundo, cerrado versus abierto, claridad absoluta versus claridad relativa, multiplicidad versus unidad. Estas ideas están en Ramondi, Il romanzo senza idilio, relacionadas con las recientes teorías de M. Celoan, Galaxia Gutenberg y Walter O.N.G. Un plan muy preciso. Hay poca literatura crítica examinar y basta con reunir abundante material narrativo para citarlo. Como puede verse, el número y naturaleza de los ficheros vienen sugeridos por la naturaleza de la tesis. Lo único que cabe sugerir es que un fichero dado ha de ser completo y unificado. Supongamos que tenéis en casa los libros sobre vuestro tema de Smith, Rossi, Brown y de Gomera y que habéis leído en la biblioteca los libros de Dupont, Lupescu y Nagasaki. Si ficháis solamente estos 3 últimos y en cuanto a los otros 4 confiáis en la memoria y en la seguridad de tenerlos a mano, ¿qué haréis en el momento de la redacción? ¿Trabajaréis a medias entre los libros y las fichas? Y si tenéis que reestructurar el plan de trabajo, ¿qué habéis de tener en las manos? ¿Libros, fichas, cuadernos, hojas volanderas? Os será útil fichar ampliamente y con muchas citas a Dupont, Lupescu y Nagasaki, pero también hacer fichas más cintas para Smith, Rossi, Brown y de Gomera, sin copiar las citas importantes y limitándoos a señalar las páginas en que se encuentran. En cualquier caso, por lo menos estáis trabajando con un material homogéneo, de fácil transporte y manejable. Y con un simple vistazo sabréis que habéis leído y que os queda por consultar. Hay casos en que es cómodo y útil ponerlo todo en fichas. Por ejemplo, una tesis literaria en que hay que localizar y comentar muchas citas significativas de autores diferentes sobre un mismo tema. Supongamos que tenéis que hacer una tesis sobre el concepto de la vida como arte en el romanticismo y en el decadentismo. Doy en el cuadro 5 ejemplo de 4 fichas que recogen citas que serán empleadas. Como puede verse, la ficha lleva en lo alto las siglas C y T, para distinguirla de otros eventuales tipos de ficha, y a continuación el tema, la vida como arte. ¿Por qué especifico el tema? Si yo ya lo sé. Porque la tesis podría desarrollarse de tal modo que, la vida como arte, llegará a ser solo una parte del trabajo. Porque este fichero también podría servirme después de la tesis e integrarse en un fichero de citas sobre otros temas. Porque podría encontrar estas fichas 20 años más tarde y preguntarme a qué demonios se refieren. En tercer lugar he puesto al autor de la cita. Basta con el apellido, pues se supone que sobre estos autores ya tenéis fichas biográficas o que la tesis ya habla de ellos al principio. En el resto de la ficha figura a continuación la cita, sea breve o larga. View de haberlas de 1 o de 30 líneas. Veamos la ficha sobre Whistler. Es una cita en castellano seguida de un interrogante. Significa que he encontrado por primera vez la frase en un libro de otro autor pero que no sé de dónde proviene, si es exacta ni cómo es en inglés. Más tarde he encontrado el texto original y lo he apuntado con las referencias necesarias. Ahora puedo usar la ficha para una cita correcta. Veamos la ficha sobre Billers de L. Isle Adam. Tengo la cita en castellano. Sé de qué obra proviene pero los datos son incompletos. Es una ficha a completar. También es incompleta la de Goya. La de Wilde es satisfactoria sí. El tipo de tesis me permite citar en castellano. Si la tesis tratara de estética, sería suficiente. Pero si es de literatura inglesa o literatura comparada, tendré que completar la ficha con la cita en lengua original. Podría haber encontrado la cita de Wilde en un libro que tengo en casa, pero si no hubiera hecho la ficha, al final del trabajo ya no la recordaría. También hubiera sido erróneo escribir simplemente en la ficha, página 16, sin transcribir la frase, pues en el momento de la redacción el mosaico de citas se hace con todos los textos a la vista. O sea que se pierde tiempo haciendo la ficha, pero a la larga se gana muchísimo. Las de trabajo son otro tipo de fichas. Doy en el cuadro 6 un ejemplo de ficha de recuerdo para la tesis de que hemos hablado en 3.2.4, sobre la metáfora en los tratadistas del Sachento. He puesto las iniciales RS, y he apuntado un tema en el que tengo que profundizar, el paso de lo táctil a lo visual. Todavía no sé si será un capítulo, un breve parágrafo, una simple nota a pie de página o, ¿por qué no?, el tema central de la tesis. He apuntado ideas que se me han ocurrido leyendo a cierto autor. He indicado libros a consultar e ideas a desarrollar. Una vez ultimado el trabajo, hojeando el fichero de trabajo puedo darme cuenta de que he descuidado una idea que era importante y tomar algunas decisiones, reordenar la tesis para incluirla, decidir que no merece la pena hablar de ella o poner una nota para hacer ver que he tenido presente la idea si bien no he considerado oportuno desarrollarla. También podría decidir, una vez terminada y entregada la tesis, dedicar a dicho tema mis próximos trabajos. Recordemos que un fichero es una inversión que se hace con ocasión de la tesis, pero si pretendemos seguir estudiando, nos sirve para los años siguientes, y quizás a distancia de decenios. Con todo, no podemos prodigarnos demasiado sobre los diversos tipos de fichas. Nos limitaremos, pues, a hablar de las fichas de las fuentes primarias y de las fichas de lectura de las fuentes secundarias. 4.2.2. Fichas de las fuentes primarias. Las fichas de lectura corresponden a la literatura crítica,
No las usaréis o por lo menos no usaréis el mismo tipo de ficha para las fuentes primarias. En otros términos, si preparáis una tesis sobre Manzoni, es natural que fichéis todos los libros y artículos sobre Manzoni que hayáis encontrado, pero sería extraño fichar Los novios o Carmagnola. Y lo mismo digo si fuera una tesis sobre ciertos artículos del Código Civil o una tesis de historia de las matemáticas sobre el programa de Erlangen de Klein. Lo ideal es tener las fuentes primarias a mano. Esto, si se trata de un autor clásico del que existen buenas ediciones críticas o de un autor moderno cuyos libros están a la venta, no es difícil. De todos modos, se trata de una inversión indispensable. Un libro o una serie de libros vuestros se pueden subrayar incluso con varios colores. Y veamos para qué sirve esto. Los subrayados personalizan el libro. Señalan los rastros de vuestro interés. Os permiten volver a un libro mucho tiempo después y encontrar enseguida lo que os interesó, pero hay que subrayar con criterio. Hay algunos que lo subrayan todo. Eso es como no subrayar nada. Por otra parte, puede suceder que en una misma página haya informaciones que os interesan por diversos conceptos. En tal caso se trata de diferenciar los subrayados. Usad los colores, rotuladores de punta fina. Asignad un color a cada tema. Utilizaréis los mismos colores en el plan de trabajo y en las diversas fichas. Os servirá cuando estéis en la fase de redacción para saber de inmediato que el rojo se refiere a las partes relevantes del primer capítulo y el verde a las partes relevantes del segundo. Asociad una sigla a los colores, o emplead siglas en vez de colores. Volviendo al tema de los mundos posibles en la ciencia ficción, pondréis PT en lo que se refiere a los pliegues temporales y C en lo que concierne a las contradicciones entre mundos alternativos. Si la tesis trata de varios autores, asignad una sigla a cada autor. Emplead siglas para subrayar la importancia de las informaciones. Una señal vertical al margen con la anotación IMP nos dirá que se trata de un fragmento muy importante y no necesitaréis subrayar todas las líneas. CIT podrá significar que es un fragmento que se ha de citar completo. CIT/PT significará que es una cita ideal para explicar el problema de los pliegues temporales. Asignad siglas a los aspectos sobre los que tenéis que volver. En una primera lectura ciertas páginas os resultarán oscuras. Podéis proceder escribiendo en el margen, arriba, una R mayúscula, revisar, y así sabréis a dónde recurrir en la fase de profundización, cuando la lectura de libros sucesivos os haya aclarado las ideas. ¿Cuándo y qué no se debe subrayar? Cuando el libro no es vuestro, naturalmente, o si se trata de una edición rara de gran valor comercial que no podéis manejar sin depreciar. En tal caso conviene fotocopiar las páginas importantes y subrayar sobre las fotocopias. O tener una libreta donde apuntar los fragmentos importantes con comentarios intercalados. O elaborar un fichero para las fuentes primarias, pero esto último es demasiado fatigoso. Pues habría que fichar prácticamente todas las páginas. Bien está si la tesis versa sobre Le Grand Aulnes, un librito muy corto. Pero, ¿y si es una tesis sobre la ciencia de la lógica de Hegel? Volviendo a nuestro experimento en la biblioteca de Alessandria, 3.2.4. ¿Habría que fichar la edición del 17 del Canocchiale aristotélico de Tesauro? No tendríais más remedio que recurrir a las fotocopias o al cuaderno e incluso hacer uso en este de colores y siglas. Completad los subrayados con puntos de lectura, en forma de tiras de papel o cartulina, y en el trozo que asoma anotad siglas y colores. Atención a la coartada de las fotocopias. Las fotocopias son un instrumento indispensable para poder llevarse un texto ya leído en la biblioteca o para tener en casa un texto todavía sin leer, pero frecuentemente las fotocopias son una coartada. Uno se lleva a casa cientos de páginas fotocopiadas y la actividad manual que ha ejercido sobre el libro fotocopiado le da la impresión de poseerlo. La posesión de la fotocopia exime de la lectura. Esto le sucede a muchos. Una especie de vértigo de la acumulación, un neocapitalismo de la información. Defendeos de las fotocopias. En cuanto las tengáis, leedlas y anotadlas. Si no tenéis prisa, no fotocopiéis nada antes de haber poseído, esto es, leído y anotado, la fotocopia precedente. Hay muchas cosas que no sé por haber podido fotocopiar cierto texto, pues me he tranquilizado como si lo hubiera leído. Si el libro es vuestro y no tiene especial valor comercial, apuntad cosas en él sin dudarlo. No creáis a los que dicen que hay que respetar los libros. Los libros se respetan usándolos, no dejándolos en paz. Total, si lo revendéis os darán 4 perras, por lo menos dejad en él los signos de vuestra posesión. Hay que calcular todas estas cosas antes de escoger el tema de la tesis. Si os va a obligar a manejar libros inaccesibles de millares de páginas, sin posibilidad de fotocopiarlos y sin tiempo para llenar cuadernos y más cuadernos de transcripciones, esa tesis no es la vuestra. 4.2.3. Las fichas de lectura. Entre todos los tipos de fichas, las más habituales y a fin de cuentas las más indispensables son las fichas de lectura, es decir, las fichas en que anotáis con precisión todas las referencias bibliográficas concernientes a un libro o artículo, donde sintetizáis el tema, seleccionáis alguna cita clave, formuláis un juicio, añadís una serie de observaciones. En resumen, la ficha de lectura es un perfeccionamiento de la ficha bibliográfica descrita en 3.2.2. Esta última solo contiene las indicaciones útiles para localizar el libro, mientras que la ficha de lectura contiene todas las informaciones sobre el libro o artículo, por lo que deberá ser mucho más grande. Podéis emplear formatos comunes o hacéroslas vosotros mismos, pero por lo general habrán de tener el tamaño de una hoja de cuaderno en sentido horizontal o de medio folio. Conviene que sean de cartulina para poder consultarlas en el fichero o unir barrillas con una goma. En ellas se ha de poder escribir con pluma o bolígrafo sin que la tinta quede absorbida y extendida y la pluma ha de correr bien. Su estructura será más o menos la de las fichas propuestas como ejemplo en los cuadros 7 a 14.
Nada desaconseja, más bien al contrario, que en los casos de libros importantes se llenen muchas fichas consecutivamente numeradas, cada una de las cuales lleve observaciones breves sobre el libro o artículo de que se trate. Las fichas de lectura se utilizan para la literatura crítica. Como he dicho en el parágrafo precedente, no aconsejo citas de lectura para las fuentes primarias. Son muchos los modos de fichar un libro. Depende también de vuestra memoria. Hay personas que lo tienen que escribir todo y personas que tienen bastante con un apunte rápido. El método más común es el siguiente. A. Indicaciones bibliográficas precisas, a ser posible más completas que las de la pequeña ficha bibliográfica. Esta servía para buscar el libro, mientras que la ficha de lectura nos sirve para hablar de él y citarlo correctamente en la bibliografía final. Cuando elaboráis la ficha de lectura tenéis el libro delante y es el momento de apuntar todas las indicaciones posibles. Número de páginas, ediciones, datos sobre el editor, etc. B. Datos sobre el autor, cuando no se trata de una autoridad conocidísima. C. Breve o largo, resumen del libro o del artículo. D. Amplias citas entre comillas de los fragmentos que se supone habrá que citar y también alguno de más, con indicación precisa de la o las páginas. Atención, no hay que confundir citas y paráfrasis. D es versión 3.2. E. Vuestros comentarios personales, al final, al principio o a mitad de la cita. Para no creer luego que sean obra del autor, se ponen entre corchetes de color. F. Poned en la parte alta de la ficha una sigla o un color que la refiera a la parte del plan de trabajo correspondiente. Si se refiere a varias partes, se ponen varias siglas. Si se refiere a la tesis en general, se señala también. De algún modo, para no seguir dando consejos teóricos será mejor proporcionar algunos ejemplos prácticos. En los cuadros 7, 14 hay unos ejemplos de ficha. Para no tener que inventar temas y métodos, he repescado las fichas de mi tesis doctoral, que versó sobre el problema estético en Santo Tomás de Aquino. Yo no he dicho que mi método de fichas fuera el mejor. Estas fichas os ofrecen el ejemplo de un método que incluía diversos tipos de ficha. Podréis ver también que yo mismo no fui tan preciso como os aconsejo ahora. Faltan muchas indicaciones y otras son excesivamente elípticas. Son cosas que he aprendido más tarde, pero no pretendo que cometáis los mismos errores que yo. No he alterado el estilo ni la ingenuidad. Considérense los ejemplos en lo que valen como tales. Añadiré que he escogido fichas breves y que no doy ejemplos de otras, referentes a obras que posteriormente han sido fundamentales para mi trabajo. Estas llegaron a ocupar hasta 10 fichas cada una. Veámoslas de una en una. Ficha Croce, se trataba de una breve recensión, importante a causa de su autor. Como ya había encontrado el libro, me limité a dar una opinión muy significativa. Véanse los corchetes finales. 2 años después hice lo que allí digo. Ficha Vayan del Hilo, ficha polémica con toda la irritación del neófito que ve su tema despreciado. Convenía hacerla así, para poner quizá una nota polémica en el trabajo. Ficha Glance, un libro grueso brevemente consultado con ayuda de un amigo alemán para enterarme bien de qué trataba. No era de importancia inmediata para mi trabajo, pero merecía la pena citarlo en nota. Ficha Montaigne, un autor de quien ya conocía el Fundamental Art Scholastic pero de quien me fiaba poco. Al final tomé nota de no dar por buenas sus citas sin un control continuo. Ficha Chenu, un breve ensayo de un estudioso serio sobre un tema muy importante para mi trabajo. Le saqué todo el jugo posible. Obsérvese que era el típico caso de referencia a fuentes de segunda mano. Apunté donde di a verificarlas de primera mano. Más que una ficha de lectura era un complemento bibliográfico. Ficha Curtius, libro importante del que solo necesitaba un parágrafo. Tenía prisa y el resto apenas lo ojeé. Después de la tesis lo he leído por otros motivos. Ficha Mark, un artículo interesante del que saqué jugo. Ficha Segond, ficha de liquidación. Me bastaba con saber que ese trabajo no me servía. Arriba a la derecha veréis siglas. Cuando he puesto letras minúsculas entre paréntesis, significa que eran puntos de color. No es cosa de explicar a qué se referían siglas y colores, lo importante es que estaban allí. Cuadro 7. Ficha de lectura. Croce, Benedetto T. Gen. R. Recensión de Nelson Sale, Estética Musical in St. D.A. V. Ficha. La Crítica, 1931, p. 71. Alaba el cuidado y la modernidad de convenciones estéticas con que Sale se enfrenta al tema. Pero pasando a St. Croce afirma, asterisco, el hecho es que sus ideas sobre lo bello y sobre el arte no son falsas, sino generalísimas, y por ello siempre se puede, en cierto sentido, aceptarlas o adaptarlas. Son las que se refieren a la pulcritud o belleza, la integridad, perfección o consonancia, y la claridad, esto es, la nitidez de los colores. Lo mismo sucede con la otra de que lo bello se refiere a la potencia cognoscitiva, y, por fin, la doctrina de que la belleza de la criatura es a semejanza de la belleza divina de que participan las cosas. Un punto esencial es que los problemas estéticos no constituían objeto de interés propio y verdadero para el medioveo en general ni para Santo Tomás, cuya mente trabajaba en otras cosas. De ahí que pague un WMFP a la generalidad. Por eso los trabaja sobre la estética de Santo Tomás y de otros filósofos medievales son poco fructíferos y se revisan con aburrimiento. Cuando no son, y por lo general no lo son, tratados con la discreción y la gracia con que Sella ha escrito el suyo asterisco. Rebatir esta tesis puede servirme de tema introductorio. Las palabras concluyentes como hipotecar. Vayan del Hilo, Francesco Hist. Gen. R. El Estética e il Gusto, nal Medioevo, capítulo segundo de Breve Storie dal Gusto e del Pensiero Estético, Messina,
Principato, 1924, página 29. Vayan del hilo o el gentilianismo miope. Sobrevolamos la introducción, vulgarización para almas jóvenes del verbo de gentile. Veamos el capítulo sobre el medievo, si queda liquidado en 18 líneas. En el Ric Divio, con el predominio de la teología, de quien fue considerada ancila asterisco la filosofía. El problema artístico perdió la importancia que había adquirido especialmente por obra de Aristóteles y Plotino. Guión bajo, carencia cultural o mala fe, culpa suya o de la escuela. Sigamos adelante. Así pues, estamos de acuerdo con Dante de la Edad Madura, que en el Convivio 11.1 atribuía al orto 4 significados, expone la teoría de los 4 sentidos ignorando que ya la repetía Beda, no tiene ni ideal, y et cuádruple significado creyeron Dante y los demás chus estaba en la divina fe, que por el contrario solo tiene valor artístico cuando, y solo en tanto que, es expresión pura y desinteresada de un mundo interior propio, y Dante se olvida de todo en su visión. Elle pobre Talial y pobre Dante, pasarás la vida buguando suprasentido G y este dice que no los, Tabía te incluso chus, creyeron, que estaña, y no era así, a citar como teratología historiográfica 1. Glans, HHT, Genlik, R.V. Die Literaristik des Europäischen Mittelalters. Bochum Langendreer, Poipinghaus, 1937, pp. 608. La sensibilidad estética existía en sí, y Divio y a su luz fueron vistas las obras de los poetas medievales. Centro ría la búsqueda y conciencia que podía el poeta tener un tuncea de su propio arte. Discierne una evolución del justo medieval. Sig. 7 y 8, las doctrinas cristianas están ancladas en las formas vacías de lo clásico U. Sig. 9 y X. Las rábulas antiguas son utilizadas para los fines de la ática cristiana. Sig. 11 y A y G. Aparece el etos cristiano propiamente dicho, obras litúrgicas, vidas dos santos, paráfrasis de 1 a Biblia, predominio del más alia. Sig. 12. El neoplatonismo lleva a una visión del mundo más humana. Todo refleja a Dios a su manestá, amor ras, actividades, y profesionales, natu, raleza, y a desarrolla la corriente alegórica, de Alcuino a los Vitorinf y demás. Sig. XLV, aún siguiendo al servicio de Dios, punto 1 en Noesía, que era moral, se convierte en estética. Como Dios se expresa en la creación, así Sixel. Poeta se expresa a sí mismo, pensamientos, sentimientos, Inglaterra. Glans 2. Dante, etc. Hay una recensión del libro de Bruyne en Renioc, de Pil, 1938, dice que dividir la evolución en épocas es precario, pues las diversas corrientes son siempre contemporáneas uno a su tesis de los atuts. Soschar de esta carencia de sentido. Y, histórico, y cree demasiado en la filosofía perennis y la civilización artística medieval as polifónica. De Brun critica a Glans porque no se ha detenido en ahí placer formal de la poesía. Los medievales tenían una entidad del mismo bastante vivo, basta pensar en las artes poéticas, y además una estática literaria formaba darte de una visión estática más general que Glans descuidaba, estética en que convergían la teoría pitagórica de las P.O. por rejones, y estática cualitativa agustiniana, modus, spenies, ordo, y la de Dionisio, clartas, lux. Todo ello sostenido por la psicología de los Wittorin Mallorque y por la visión cristiana del universo. Martang, Chacus, Signet Symbol, Review Tomiste. Abril de 1938, p. 299. T. Sim. M. Auspiciando una profunda investigación sobre el tema, desde el I6 hasta hoy, se propone bosquejar una teao libra IA filosófica del signo y reflexiones sobre el signo mágico, guión bajo inaupnotable como de notumbra, moderniza 3 pulgadas hacer filología emoticono cara sonriente, o por ejemplo, no se refiere a 5T, sino a Juan de Santo Tomás y desarrolla la teoría de Juan. VSR mi ficha, signe maesti de 4 representa la liuda se potnkiap ken shenti, L-2, P, 2 y L. Signem, o sentialiter consistit in oidine ad signa tufi. Pero el signo no es siempre la imagen y viceversa. El hijo es imagen y no signo del padre. Grito es signo y no imagen del dolor. Juana fiade. Ratio ergo imaginis conaistit in quod proceda. Ave alio ut a principio. Et in aimilitudine mejus, ut docet esse Thomas. 1.35 y XX y 11. Entonces dice Flaritain que el símbolo es un signo imagen. Quelque chose de sensibile es signi effiant un objet en raison un relation per supposide. La analorilla 1 asterisco. 303. Esta me sugiere verificar ST de Ware, UII. 5 y CG 111,49. A continuación Flaritain desarrolla ideas sobre el signo formal, instrumental y fore asterisco C, pico, etc. y sobre el signo como acta de magia, parte documentadísima, apenas SB refiere al arte, pero ya se encuentran aquí aquellas referencias a las raíces INN 100 BS y profundas del arte que encontraremos después en Creative VN. Maritain 2. Intuition epien vistas a en interesante interpretación tomista, lo siguiente y M. Dans 1 asterisco OEU, _AR_FC se reencontrent siones o eculat y F_H, N rich TP barra diagonal manifesta outrechace Q, L, y et B, signo poeticus, elle que munica un ordre, un appel, non Q ella oit formagement signen raticu 3, más est un signo speculatif qui par sur abondance est virtuellament ratigua, et elle meme, sans le bowler, et a condition de ne pas le bowler, esta aussi une sorte de sigma malai. Que, ella et wit, elle en sorcelle, 329. Chenu, MD. Imauinatio, not de lexicografia filosopique. Itis sellanea tuercati, Vaticano.
1946, p. 593. T. Im. Fant. A. Varios sentidos del término. Antefcodo el agustiniana, I.B. est vis animae, wow perfiguran corporearum from absente corpore sine exterioris en, su dignoscitem. Cap 38 de aquel de tres espíritu et anima atribuible en parte a Isaac de Estalla y en arte a Hugo de San Víctor y otros. En de unione corporis et spiritus de Hugo, PL, 227,285. Se habla de la sublimación de un dato sensible en un dato inteligible que comnete a la imaginatio. Desde esta perspectiva mística la iluminación del espíritu y la concatenación dinámica de las potencias se llama foerreatio. La imaginatio en este proceso de formatio mística vuelve también en Buenaventura, itin radium senses, in, san, jautas, ratio, intellectu, inteligentia, apex mentis. La interviene en la hechura de lo inteligible, objeto del intellectus, mientras chus la inteligentia, completamente purificada de lazos sensibles, capta lo intellectivi 19. La misma distinción adopta Boecio. Lo intellegibile es el mundo ensible, mientras lo intelstibile os Dios, las idoas, la jail, los ultimeros principios. Deis Cam, in Isaac, por 1,3, Hugo de San Víctor, en el Didast. Reasume esta postura. Gilberto de la Porree recuerda que I, maquinatio e intelliatus son llamadas por muchos onnio. Así lo hace Guillermo de Canchis. La I, lago bis FQRA, pero inmersa en uno U con diéresis materia, no fom guión, nur. Chenu 2. Y aquí tenemos a la quinate. De L convierte en la forma avio, formar en sí mismo inarre, J y J, Kia Moi J, UI y LJ T, L, L, LJ y CJ. Ror lo cual, en 31, y San G1.9, mayor que Rimo Quadcadit in Imagination Copyright Intellectus QST Bin J.1d. As Aristóteles SNUE anima introduce la fainos a definición de fantasía. El geron naralis medievales fantasía significaba an sua comuns a imaginatio era la vertus cogitativa. Y, solo Gundisalvo intenta decir, senses communis, vertus imaginativa igual a fantasía. Lue pesadez, verificar todo. Curtius, Ernst Robert T. Jane. Europäische Literatur und Lateinisches Filtelat X, Berna, Franke, 1948 en especial C12, par 3. Un gran libro. De momento solo me viene bien la par. 228 tiende a demostrar que un concepto de poesía en todas sus 6 signiflad, capacidad reveladora y profundizadón da la verdad fue desconocida añor los escolásticos mientras que estuvo vivo en Guante y en el siglo XIV uno en esto tiene razón J. Elena Alberto Fillagrio. Por ejemplo, el método científico, modus definitionis, divisilius, collectivus, se opone al método poático da la Biblia, historias, parábolas, metáforas. El modus popleus como el más débil de los modos filosóficos, y hay algo parecido en St. Berry F. y Car. 1. J. de hecha, Curtius remite a St. 1,1,9 ADL, y a la distinción de la poesía como ínfima doctrina, ver fichas. En suma, la escolástica nunca se ha interesado por la poesía y jamás ha producido ninguna poética. Es cierto en cuanto a la escolástica, pero nada en cuanto al edievo, ni teoría del arte, no es cierto J. Molestarse en hacer una estética de la literatura y de las artes plásticas sin sentido y sin objetivo. Tea condena. Es sancionada en la NL de Page 229. El hombre moderno sobrevalora sin medida el arte porque ha perdido el sentido da la belleza inteligible que el neoplatonismo y el Tetilee tenían bien claro. Saro te amable. Pulchitudo tam antigua a taro nova. Curtius 2. Dice Agustín a Dios, Eurumf, X, 27 y 38. Aquí se habla de una belleza de la que nada sabe la estética, sí, y a. El problema da la participación da la belleza divina en la cerea. J. Cuando la escolástica habla de la belleza, la piensa como un atributo de OIOS. La metafísica de lo bello, vía Plotino, y la teoría del arte no tienen nada que ver uno asterisco. Fea cierto. Pero SB encuentran N al terreno neutro de una fiorría de la formal y atención, no es como vayan del hilo, Mo conoce ciertos textos filosóficos referentes a esto, pero sabe lo que se hace. A refutar con respeto y Mark A. La Matud de Opposition en Ontologis. Book Neoscolastiuk. I. 193 L. P. L. 49. T. Tom Trends, R. Artículo teorético, pero contiene sugestiones sutilas. CL sistema atomista se mueva SN un jugjo de una sicionada que le da vida. Desde la idea primitiva de ser, donde el aniritu y lo real se encuentran SN un acto cognoscitivo chusaca alcanzar aquella realidad. Trímera con los roaera a las doft hasta los trascendentales vistos en mitua oposición. Identidad y diversidad, unidad y multiplicidad, contingencia y necesidad, ser y no ser 39 hacen unidad. El ser en relación con la inteligencia como experiencia interior es verdad, en relación con la verdad como lo apetecible exterior es bondad. Una notion synthetique concille en ella y es divers aspects et revele l'être relatif a la foi a. El intelligenca et a la volonta, in riuret asterler a elis rit, si est levo. A la simple connaissance y la haute la complaisance qui la chua, tal cbme y la haute au bien la connaissance, y l'est la van du brai, le verité du bien, la explain. Dur de tos letras candentaux reunis, cita de, I, Aritain, 154J. La demostración continúa siguiendo esta línea dados arroyo. Ser, 1, trascendentales 2. Analogía como composición de la multiplicidad en la unidad.
Mark II. Acto y potencia. Aquí hasta terquísima de Gresnet o viceversa J. Sor y esencia terceros predicamentos. El ser en la medida SN que lo afirmamos es, y lo afirmamos en la medida en que 93 sustancias individuación, AT. La relación por la oposición y la composición de todos los contrarios se llega a la unidad. Lo que era estíndala para el pensamiento, lo conduce, o obstante al sistema. La usar para algunas ideas sobre los trascandantalas. Ver también las ideas sobre la alegría y la complacencia para el capítulo sobre la visión estética, y pulcra di contur y visa placenti. Según Joseph Stetike de la Lamiere de L. Hombre asterisco Reue Tomst, 4.1939 p. 743. T. Lux Ciar. N. Un estudio sobre la luz y la sombra, si bien entendidas son tres sentido físico. Sin uno, referencias a la doctrina tomista. De ningún interés para mí. 4.2.4. La humildad científica. No os dejéis impresionar por el título de este parágrafo. No se trata de una disquisición ética. Se trata de métodos de lectura y de fichas. Habréis visto en los ejemplos de ficha que os he puesto uno en que yo, joven investigador, me burlo de un autor liquidándolo con pocas palabras. Todavía estoy convencido de no haberme equivocado, y en cualquier caso pude permitírmelo porque él había liquidado en 18 líneas un tema muy importante. Pero se trataba de un caso límite. En cualquier caso, lo fiché y tuve en cuenta su opinión. Y todo esto no solo porque haya que registrar todas las opiniones emitidas sobre nuestro tema, sino también porque no he dicho que las mejores ideas vengan de los autores mayores. Y ahora os contaré la historia del abate Ballet. Para entender bien la historia tendría que explicaros cuál era el problema de mi tesis y cuál el escollo interpretativo en que llevaba casi un año encallado. Como el problema no puede interesar a todos, digamos sucintamente. Que para la estética contemporánea el momento de la percepción de lo bello es por lo general un momento intuitivo, pero en Santo Tomás la categoría de la intuición no existe. Muchos intérpretes contemporáneos se han esforzado por demostrar que de algún modo Santo Tomás había hablado de intuición, lo cual era hacerle violencia. Por otra parte, en el Aquinate el momento de la percepción de los objetos era tan rápido e instantáneo que no explicaba el goce de las cualidades estéticas, que son muy complejas, juegos de proporciones, relaciones entre la sustancia de la cosa y el modo en que organiza la materia, etc. La solución estaba, y llegué a ella un mes antes de terminar la tesis, en el descubrimiento de que la contemplación estética correspondía al acto, mucho más complejo, del juicio. Pero Santo Tomás no decía esto claramente, y sin embargo, por el modo en que hablaba de la contemplación estética era inevitable llegar a tal conclusión, pero la finalidad de una búsqueda interpretativa. Muchas veces es precisamente esta, hacer decir explícitamente a un autor lo que no ha dicho y que no podía dejar de decir si se le planteara la pregunta. En otros términos, mostrar que confrontando varias afirmaciones, en los términos del pensamiento estudiado debe resultar tal respuesta. El autor quizá no lo ha dicho porque le parecía obvio o porque, como en el caso de Santo Tomás, nunca había considerado orgánicamente el problema estético, sino que hablaba siempre de él en incisos, considerando que era un asunto no problemático. Así pues, yo tenía un problema. Y ninguno de los autores que leía me ayudaba a resolverlo. Y si en mi tesis había algo original era precisamente aquel planteamiento con la respuesta que había de llegar de fuera. Y mientras huroneaba acongojado buscando textos que me ayudaran, un día encontré en un librero de viejo de París un librito que Rae atrajo en principio por su hermosa encuademación. Lo abro y me encuentro con que es obra de un tal abate Ballet, L.I.D. du dans la philosophie de Saint Thomas d'Aquin, Lovaina, 1887. No lo había encontrado en ninguna bibliografía. Era obra de un autor menor del siglo pasado. Naturalmente, lo compro. Además me salió barato. Me pongo a leerlo y me doy cuenta de que el abate Ballet era un pobre hombre que repetía ideas recibidas y que no había descubierto nada nuevo. Si seguí leyéndolo no fue por humildad científica. Todavía no la conocía, la aprendí leyendo aquel libro. El abate Ballet fue mi gran maestro, sino por pura obstinación y para recuperar el dinero que había gastado. Sigo adelante y en un momento dado, casi entre paréntesis, expresada probablemente por descuido, sin que el abate se diera cuenta del alcance de su afirmación, encuentro una referencia a la teoría del juicio en conexión con la de la belleza. ¡Qué iluminación! Había encontrado la clave, y me la había proporcionado el pobre abate Ballet. Él había muerto hacía 100 años, nadie se ocupaba ya de él, y sin embargo, tenía algo que enseñar a quien se pusiera a escucharle. Esto es la humildad científica. Cualquiera puede enseñarnos algo. A lo mejor nosotros mismos somos tan arrojados que conseguimos que nos enseñe algo a alguien que era menos arrojado que nosotros. Y también el que no nos parezca muy arrojado tiene arrojos escondidos. Además, el que no es arrojado para uno puede serlo para otro. Las razones son muchas. El hecho es que hay que escuchar con respeto a cualquiera sin por ello eximirnos de pronunciar juicios de valor, o de saber que aquel autor piensa de modo muy distinto al nuestro, que ideológicamente está muy lejos de nosotros. Pero también el más feroz de los adversarios puede sugerirnos ideas. Depende del tiempo, de la estación, de la hora del día. A lo mejor, de haber leído al abate Ballet un año antes, no hubiera cogido la sugerencia. Y quién sabe cuántos más hábiles que yo le habían leído sin encontrar nada interesante. Pero aquel episodio me ha enseñado que si se quiere investigar no hay que despreciar ninguna fuente, y esto por principio. Esto es lo que yo llamo humildad científica. Quizás sea una definición hipócrita por celar mucho orgullo. Pero no planteéis problemas morales, sea orgullo o humildad, practicadla.